Muchas veces hacemos actividades, reuniones, fiestas, cosas así, etcétera, que involucran de pronto materiales que nos hacen la vida más fácil, porque son cómodos, nos hacen ahorrar dinero, tiempo también. Pero ¿cómo nace todo esto de lo desechable, Bárbara? ¿Cómo nace lo desechable? Bueno, yo creo que nuestra generación está muy acostumbrada, nosotros como que crecimos en esto del mundo de lo desechable, en las fiestas de cumpleaños, ¿no es cierto? Los vasos de plástico, los globos, por supuesto. Pero es interesante que no siempre fue así. El boom de lo desechable, en realidad, es de algunas décadas. Hay una campaña. Sí, en la década de los 50 salió una publicidad sobre como, por fin, aquí tienen la solución, dueñas de casa, por fin ya no van a tener que lavar más platos. No van a perder tiempo en la cocina lavando platos, ahora todo es desechable y como que sale una familia así tirando plástico hacia arriba, felices porque ahora ya podemos desechar las cosas, usar y desechar, ya no es necesario limpiar. Claro que en ese momento a nadie se le hubiese ocurrido, bueno, pero ¿y esto qué vamos a desechar? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Dónde va a quedar? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en degradar? El problema a largo plazo. Y nosotros mismos de niños tampoco, son cosas que quizás no nos cuestionábamos. Pero lamentablemente después de décadas nos hemos dado cuenta ya que en realidad todo esto que desechamos durante tanto tiempo no desaparece. Yo siempre digo, no es que el plástico sea malo, nos ha facilitado la vida en muchos aspectos. El problema es qué es lo que estamos usando de plástico y cómo lo usamos y para qué. Y ahí es donde surge este concepto que es el de los plásticos de un solo uso. Y son esos los plásticos que hoy en día están principalmente dejando, digamos, la devastación en los ecosistemas, principalmente en los océanos. Entonces, ¿qué son los plásticos de un solo uso? Bueno, su nombre lo dice, plásticos que usamos una sola vez y luego los desechamos. Los vasos plásticos, los cubiertos, los platos plásticos, los globos, las bombillas, botellas plásticas también. O sea, a veces, no sé, vamos caminando por la calle, nos da sed y vamos, compramos una botella de agua, de bebida, ¿no es cierto?, desechable, nos tomamos la bebida y la botamos a la basura y la desechamos. O sea, le damos un uso de ¿cuánto ya? No sé, 5 minutos, 10 minutos. Un rato. Y lo que yo creo que tampoco nunca pensamos en lo que hay detrás de eso que estamos desechando después de 5 minutos. Es que una cosa es lo que va a ocurrir con ese objeto que yo usé y deseché cuando lo deseche, ¿no es cierto? ¿Cuántos siglos va a tardar en degradarse completamente? Pero tampoco pensamos en cómo llegó hasta el lugar donde yo lo compré. Podemos también pensar, bueno, ¿cuál es la huella de carbono que hay detrás de esa botella? Y en ese sentido uno piensa, es que es inconcebible todo el gasto energético, todo el CO2 que se liberó a la atmósfera para producir esa botella de plástico ya en una fábrica, todo el carbono que se liberó. Después hay que considerar todo el carbono que se liberó en el traslado de esa botella desde la fábrica hasta un puerto probablemente. Después el carbono que se liberó a la atmósfera desde el trayecto del barco, llevándolo desde el lugar de fabricación, que muchos productos no se fabrican acá en Chile, o en el país de origen donde uno los compra. ¿Cuánto carbono se liberó en el traslado en el barco hasta otro puerto, después otro camión que lo trasladó hasta, no sé, el supermercado donde tú fuiste y finalmente lo compraste? Esa botella que tú compraste tiene una tremenda huella de carbono, tremenda huella de carbono. Tú tomas esa botella, la consumes en 5 minutos y la botaste a la basura. Entonces, si lo pones en una balanza, realmente todo ese gasto energético para producir esa botella y que llegara a tus manos, ¿vale la pena por 5 minutos de uso? Y después pasar, no sé, 500, 900 años dando vueltas en el medio ambiente esa botella. Por esos 5 minutos de uso, ¿te fijas? Para nosotros quizás cuando éramos niños, ¿no es cierto?, todo plástico, los cumpleaños, después se agarraba todo en la mesa, ¿no es cierto?, la bolsa de basura y se tiraba a la basura. Pero hoy en día, un poco la invitación es que repensemos cómo utilizamos los elementos desechables. Más que solo reciclar, sino que también evitar el consumo de estos productos así. Partamos por el hecho de que nuestro planeta está bastante contaminado, ¿no es cierto? Eso no es ajeno a nadie, todos sabemos que el plástico es un problema, sobre todo en nuestros océanos. Entonces, claro, la gente puede pensar, bueno, pero yo me preocupo, ¿no es cierto?, de disponer de mi basura como corresponde, tengo mis bolsas de basura, me hago responsable de mis desperdicios, yo no ando tirando basura en la playa o en la calle, ¿cierto? Y es verdad, yo creo que hoy en día hay mucha más conciencia y la gente en ese sentido se preocupa de que la basura no caiga, ¿no es cierto?, a la calle, al medio ambiente. Si van a la playa, mucha gente se lleva su basura, otras todavía no. Entonces dicen, bueno, estoy contribuyendo. Pero el problema es que, claro, esa basura que uno genera y que se va en la bolsa de basura,
se va a un vertedero y los vertederos están colapsados. O sea, somos demasiados seres humanos en nuestro planeta generando demasiada basura por individuo. Entonces, obviamente no hay vertedero que aguante, y eso es un problema sanitario que ya estamos viviendo y cada vez se va a hacer peor. Entonces, es necesario sí o sí reducir la cantidad de basura que producimos. Ese es un hecho. Por otro lado, hay otras personas que dicen, bueno, yo contribuyo porque yo reciclo. Entonces, claro, yo uso, ¿no es cierto?, el plástico y todo, pero yo lo reciclo. Y está bien, es bueno reciclar, es importante, pero hoy en día se trata de promover un paso más previo, ¿no es cierto?, al reciclaje. Ya reciclar ya no está siendo la solución. Tenemos que reducir el consumo o buscar las formas de evitar comprar, evitar adquirir estos elementos de un solo uso. El mismo tema de los globos. Para mí los globos son un elemento que son totalmente prescindibles en nuestras vidas, no son necesarios. Yo hace años que a mi hija yo no les compro globos para sus cumpleaños, les decoro con cintas de estas de papel, hacen dibujos, recortamos, pegamos. Los globos no son un elemento necesario en nuestras vidas, pero aún así uno mira alrededor y para todo hay globos. Cada celebración, cada evento, todos tiene que haber globos y globos. Nuevamente, duran los 5 minutos, tiene sus 5 minutos de gloria los globos, y luego ¿qué pasa? ¿Dónde terminan esos globos? Todos reventados en la basura. Estamos tan acostumbrados que a veces no nos cuestionamos, pero es como hay que empezar a cambiar. Parece algo inofensivo. Sí, la otra vez sí. estábamos hablando sobre una campaña que no me acuerdo cómo se llama. Los pero globos no se van al cielo. No se van al cielo. Esa campaña que yo creo que mucha gente la tiene que haber visto, que es circulando en redes sociales, que es justamente esta tradición, digamos, en cualquier tipo de celebración, esto de tirar globos al cielo. Claro, se ve muy bonito los globos volando al cielo, pero la campaña es justamente los globos no se van al cielo, los globos no salen de nuestra atmósfera y se van a volar al espacio, ¿cierto? Al espacio. No, los globos van a volver a caer, se van a reventar, van a caer. Y si vivimos en un planeta donde el 70% de su superficie está cubierta por océanos, ¿a dónde van a caer esos globos? La mayor parte al océano. Se estima que alrededor de 8 millones de toneladas de plástico entran al océano cada año. Es como vertir un camión de basura completo por minuto al océano. Una vez parece que me comentaste que cuando fueron a las fosas de Atacama, que precisamente descubrieron en el fondo marino, a como 8.000 metros, era microplástico al final, o basura. Eran bolsas de plástico. ¿No? Flotando, sí. Hay un capitán norteamericano que ha hecho varios viajes al centro del Pacífico Norte, y fue el que primero describió los parches o las islas de basura. Son zonas donde hay una gran concentración de plástico, y eso se debe justamente a las corrientes marinas. Producto de la rotación de la Tierra, en los grandes océanos se generan los giros centrales, que se llaman. Son 5 giros en el Pacífico Norte, Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur y en el Océano Índico. Giros de kilómetros de extensión. Y estos giros hacen que se concentre agua al centro. Entonces, con el tiempo, empiezan a acumular el plástico al centro de estos giros. Y por eso se forman estas agregaciones y estas zonas de tan gran densidad de plástico. ¿Y por qué además? Una botella plástica que está en la playa, se la lleva la marea. El trayecto, el viaje desde la playa hasta el giro central del Pacífico va a ser lento, se puede tardar meses, años. Y justamente es el problema con el plástico, que el plástico se demora mucho tiempo en degradarse. Entonces tiene mucho tiempo para estar dando vueltas en el ecosistema. Por ejemplo, las bolsas plásticas, ¿no es cierto?, pueden ser confundidas por las tortugas marinas, que las confunden con medusas y se las comen, se mueren. Animales marinos pueden quedar atrapados en objetos plásticos. Y otro, digamos, como consecuencia de esto es plástico flota. En general flota, entonces por acción de las mismas olas, el movimiento del mar y del sol, se empieza a fragmentar en trozos más y más pequeños y se transforman en el fondo en lo que conocemos como los microplásticos. Es muy común, por ejemplo, en islas que están ubicadas en las zonas centrales de estos grandes océanos, en las playas de esta isla, de repente playas prístinas donde nunca ha pisado el ser humano prácticamente, está lleno de plástico. Por ejemplo, Hawái en el Pacífico Norte e Isla de Pascua aquí en el Pacífico Sur. La Isla de Pascua tiene serios problemas con todo el plástico que llega. Plástico que no es de origen de la isla, no es de ahí.